con nosotros. Hermanos, buenas noches de nuevo a todos. Estuvimos después de un buen tiempo de oración, pueden sentarse. Después de un buen tiempo de oración, estuvimos orando por todos. Espero que no se nos haya olvidado nadie. Pero casi siempre sí, porque si de verdad estuviéramos orando por tantas necesidades, aquí estamos hasta las 12 de la noche. Pero todas las que tuvimos anotadas, pues estuvimos orando. Y qué bueno, yo entiendo de que hay muchos hermanos que no pueden llegar a la parte de la oración por el trabajo y todo eso. Yo entiendo todo eso, pero de todas maneras, si tienen alguna emergencia en cuanto a lo que es la oración o alguna petición, mándelo al número de la iglesia y con mucho gusto nosotros vamos a estar aquí orando. La oración es sumamente importante. La iglesia, Dios sostiene la iglesia a través de las oraciones de los hermanos o las oraciones de los santos, que es lo mismo, ¿ok? Entonces es importante, a veces nosotros como cristianos no les damos mucha importancia a la oración, hermano. La oración, imagínese usted que es como una planta, nosotros somos como una planta. Parte de la oración, lo que estoy diciendo, tiene muchos beneficios. El primero es que Dios nos ordena orar. Solamente por eso deberíamos orar, porque Él lo ordena. Pero imagínese usted una plantita sin agua o que a usted se le pare la respiración. La oración es el alimento, ¿verdad? El agua que nos sacia, que nos llena, ¿verdad? La oración, esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Es ese aire que necesitamos nosotros. Y es un medio de gracia también que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de los medios de gracia, hablamos la oración, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra del Señor. Porque hay una diferencia en leer, que hay que leer, ¿verdad? Leer la palabra de Dios sistemáticamente. Pero también nosotros debemos estudiar la palabra. Quiere decir que cuando estamos estudiando la palabra es que vamos y profundizamos un poco más. Por ejemplo, hoy nosotros vamos y profundizamos un poco más en la palabra. ¿Okay? Hay una Biblia que yo les puedo recomendar, que es una Biblia de estudio. Hay varias, hay dos realmente que yo puedo recomendar, pero hay una que si usted quiere la puede comprar cuando pueda. Depende como usted qué material la pida, porque usted sabe que hay materiales que son de piel, son de papel, son tapadura, depende de lo que usted pueda, varía el precio. Es la Biblia de la Reforma, Herencia Reformada se llama. Herencia Reformada. Cómprela en la Reina Valera 1960. Yo creo que nada más la han sacado en esa. Esa es una Biblia muy buena que usted la puede usar. También está la Biblia de la Reforma. Sí, se llama la Biblia de la Reforma. El autor principal de la Biblia de Estudio de la Reforma es el doctor R.C. Sproul. Esa también la puede comprar. Yo la tengo las dos me gustan y son muy buenas para usted profundizar porque tiene temas, ¿verdad? Temas muy, donde usted puede profundizar, habla de muchas cosas y son hermanos que han dedicado su vida entera a estudiar la palabra de Dios. Entonces son teólogos y ayudan mucho, son muy buenas. Esas dos Biblias yo las puedo recomendar sin ningún problema. Ok, mis hermanos. En esta noche, mire lo grueso que es este libro. Nos hemos tardado yo creo que como año y medio, yo no sé si más, porque no estamos apurados. Queremos aprender bien la palabra de Dios. Y finalmente hoy terminamos con la lección número 47. Esta lección la comenzó nuestro hermano Arnaldo la semana pasada. De verdad que es un tema muy tremendo y como yo estaba diciendo al principio, para que quede también grabado para beneficio de los hermanos, ¿verdad? Y amigos que ven posteriormente estos videos. En la obra muchas veces pensamos que solamente es Cristo el que nos salva, ¿verdad? Pero tenemos que entender que la obra salvífica, ¿verdad? O la obra salvadora
la Trinidad actúa, el Padre actúa, como hemos visto, ¿verdad? El Hijo actúa, ¿verdad? Y el Espíritu Santo actúa. Si el Espíritu Santo no te convence de pecado, eso lo vamos a ver esta noche, ¿verdad? Él es el que te convence de pecado, de juicio. Si el Espíritu Santo no transforma tu corazón, no estuvieras aquí, ¿verdad? Sirviendo a Dios, amándole. Y lo más tremendo es, tu destino ha sido cambiado, ¿verdad? Pero los tres obran y eso es lo que no se nos puede a nosotros olvidar. Entonces, vayan ahí a sus libros y yo quisiera que fuéramos primeramente a la primera parte, a la página 299, para hacer un poquito para ir un poquito atrás de la clase pasada, para hacer un poquito de memoria, donde comienza el primer párrafo, dice: en nuestra breve consideración de Dios como Salvador, no debemos pasar por alto incluir el papel que desempeña la persona del Espíritu Santo. Nunca debemos olvidar que nuestra salvación es una obra ¿qué? Trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que cuando se levantan algunos movimientos que dicen que solamente el Padre y dejan al Espíritu Santo y a Cristo a un lado. O si no dicen, hay otro que es solamente Jesús y dejan al Espíritu Santo y al Padre de un lado. No, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia es clara. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos bautizan solamente en el nombre de Jesús. Fíjense cómo se va metiendo el engaño. Pero ¿qué dijo nuestro Señor? Y fíjense que esto es una ordenanza. La iglesia cristiana evangélica tiene ¿qué? 2 ordenanzas o 2 sacramentos, que son el bautismo y ¿qué más? Y la Santa Cena. Y Jesús mismo instituyó el bautismo. Cuando lo vemos en Mateo capítulo 28, ¿se acuerdan? La gran comisión. Vayan por todo el mundo predicando el evangelio. Y dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la misma boca de Jesús. Entonces, decir otra cosa es una herejía. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Okay? Entonces, sigue diciendo que involucran no solo al Padre y al Hijo, sino también al Espíritu Santo. En esta lección aprenderemos que el Espíritu Santo es tan esencial para nuestra salvación como el Padre y como el Hijo. Entonces, vamos a ir a la página 301, que comienza ya con el tema, la segunda parte de este tema que habla de la obra del Espíritu en la conversión, ¿verdad? Y nos quedamos en la página 302, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Nos quedamos ahí, en la página 302. Entonces, vaya a su Biblia y vamos al Evangelio de Juan. ¿Cuántos evangelios hay? 4, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Cómo? Sí. Ajá. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. No, me río porque yo a veces le hago a los hermanos y le digo, ¿seguro? Mi hermano se queda. Sí, seguro, exactamente. Gracias, hermana. Exactamente. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, vamos al Evangelio de Juan, pero Juan también escribió ¿qué? Carta. Este es un evangelio. ¿Qué significa evangelio?
buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Y después están, ¿qué? Las cartas. ¿Cuántas cartas escribió Juan? ¿Seguro? Sí, muy bien, un libro, sí. Escribió 3, primera de Juan, segunda, tercera y después Apocalipsis. Muy bien. O sea, la hermana vino, oiga, bien preparada. Ok, qué bueno. Vamos entonces al capítulo 16. Capítulo 16, a ver quién lo tiene, del 7 al 11. Y la pregunta antes de leer es, ¿cuál es una de las obras fundamentales del Espíritu que Cristo ha enviado al mundo? Fíjense lo que dice, pongan mucha atención. ¿Cuál es una de las obras, o sea que no es la única, una de las obras fundamentales del Espíritu que Cristo ha enviado al mundo? Leamos. ¿Quién va a leer? Duro. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Uh-huh. Muy bien, entonces la pregunta, ¿qué respondimos? ¿Qué respondimos ahí? ¿Cuál es una de las obras fundamentales que el Espíritu de Cristo ha enviado al mundo? Fíjese que muchas veces la respuesta está en la nota, abajo. Es una clave que le estoy dando. Versículo 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Uh-huh. Eso es lo que hace una de las obras del Espíritu Santo. Convence de pecado, convence del juicio venidero. ¿Ves? En la vida del creyente. Pero también es consolador. Y también, bueno, hay muchas cosas que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en el creyente lo convence, en el creyente no, en el pecador. Adelante, hermano. Se podría afirmar que la obra en el creyente la inicia el Espíritu Santo. Sí. Que inicia la obra. Sí, en el pecador, mejor dicho, porque de creer, antes de creer, exacto. El Espíritu Santo tiene que obrar en el corazón de una persona, porque aún la fe viene de Dios, la fe salvadora es de Dios. Porque a veces nos confundimos y vemos, por ejemplo, mucha gente por ahí que dice, yo ten fe, pero ¿fe en qué? ¿Ves? A veces tienen fe en ellos, fe en Buda, fe en, qué sé yo, en cualquier cosa, en un ídolo, en lo que sea. Pero esa fe que viene de Dios, esa fe salvadora es cuando nosotros nos arrepentimos, reconocemos, somos resucitados de esa muerte espiritual. ¿Se acuerdan en el libro de Efesios? ¿Qué dice el libro de Efesios? Que estamos muertos, o estábamos, porque estaba hablando en tiempo pasado, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos. Entonces el Espíritu Santo tiene que venir y resucitarte. Porque un muerto no puede hablar, no puede decir nada, ¿verdad? Todo el que no tiene a Cristo espiritualmente está muerto, muerto. Hasta que el Espíritu Santo viene y resucita a esa persona. ¿Okay? Entonces leamos la nota. La palabra convencerá, versículo 8, traduce el vocablo griego elegio, el cual significa exponer, condenar o reprobar.
describe el trabajo de un fiscal que presenta argumentos y ejemplos para exponer la culpabilidad de un criminal. Aunque esto pueda parecer duro, es realmente una gran demostración del amor de Dios. Y fíjense, hermanos, los que trabajan en el ámbito de la medicina, ¿verdad? Primeramente ellos tienen que reconocer que hay una enfermedad, o la persona tiene que reconocer que tiene una enfermedad para entonces poder aceptar esa cura o esa medicina. El pecador tiene, por eso cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, tenemos que hablar de cuál es el problema del ser humano. Que el ser humano está en pecado y camino al infierno, camino a la condenación si no se arrepiente. Ese es el problema, esa es la enfermedad. Y la cura es Cristo. Esa es la manera correcta de predicar el Evangelio. Cuando la persona, exponer a la persona que está en enemistad con Dios, está separado, puede decir Dios, pues no, Dios está conmigo, tú puedes decir lo que sea, pero la palabra de Dios, que es la revelación especial, nos dice que nosotros estamos separados de Dios cuando no nos hemos arrepentido y hemos puesto la fe en Cristo. Estamos separados, estamos en enemistad con Dios. Y eso lo podemos ver por todas las cartas del Nuevo Testamento. Cuando nos reconcilió, cuando nos salvó. ¿Ven? Entonces sigue diciendo, antes que un hombre con una enfermedad mortal busque una cura, debe ser convencido de la realidad, de la gravedad de su situación. Ahí está. Una persona tú le dices, mira, tienes cáncer. No lo acepto. Ok, no lo acepto, pero la realidad es que lo tienes. Te vas a morir. Y entonces ahí cuando esa persona se ve que tiene cáncer, entonces quiere buscar la cura y reconoce que lo tiene y ve los síntomas. El pecado es así. Soy pecador, necesito salvación, porque si no entonces me voy a ir a la condenación eterna. Eso es lo que pasa, lo que sucede. El Espíritu convence al pecador. ¿De qué? Número 1, su propio pecado de no creer en Cristo. Lo convence. Número 2, la justicia de Cristo, la cual fue demostrada cuando Dios lo resucitó de entre los muertos. Y 3, el juicio venidero. La cruz de Cristo tuvo como resultado la derrota y el juicio de Satanás. Y es una prueba de que todo aquel que siga a este último, o sea, a Satanás, sufrirá el mismo destino. Hermano, es un engaño decir todos somos hijos de Dios. Eso no es verdad. La Biblia nos enseña en la carta de Primera de Juan que están los hijos del diablo y están los hijos de Dios. Cuando nosotros andamos, no, que yo no quiero nada con ese feo, ¿verdad? El diablo, no. Pero cuando nosotros andamos sin Cristo, sin Dios, haciendo la voluntad de la carne, lo que nosotros queremos, nosotros somos hijos del diablo. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, ponemos la fe en Cristo, entonces pasamos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Hemos hablado de lo que es la doble transferencia, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente, como muchos de nosotros lo hemos hecho, se arrepiente de una doble transferencia. Tus pecados son transferidos a Cristo o imputados a Cristo. Y la justicia de Cristo te es imputada a ti. Entonces ya Dios te mira justo por Cristo. El que no tiene al Hijo, dice la palabra, no tiene al Padre.
Sigamos leyendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí o comentario? ¿No? Ok, seguimos en el punto número 3. El Espíritu revela la verdad. Una de las grandes obras del Espíritu es que revela al Hijo a pecadores para que sean salvos. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca de esta verdad? Según 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 12. Mire la pregunta. Mire la pregunta. ¿Cómo son reveladas a los hombres las verdades de Dios? Explique su respuesta. Vamos a ver 1 Corintios, 2, alguien que lo lea por favor, del 10. Pero Dios nos reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí, hermanos? ¿Cómo son reveladas a los hombres las verdades de Dios? Por el Espíritu Santo, exactamente. Ahí ponemos eso. Entonces la nota dice, el Espíritu Santo es el agente que revela la verdad de Dios. Ve que la nota trae la respuesta muchas veces. Dice, es el agente que revela la verdad de Dios a los hombres. Sin embargo, es muy importante reconocer que el Espíritu revela la verdad al creyente y al incrédulo a través de las enseñanzas de las Escrituras, fundamentalmente. Si usted viene con una revelación y contradice la palabra de Dios, ¿usted cree que es de Dios? No es de Dios. Por eso es que es muy inseguro. Pastor, tuve un sueño. A mí hay gente que me acerca así, tuve un sueño. Y el otro, tuve un sueño. Okay. Y en el sueño vi esto. Okay. ¿Qué será? No sé. No sé, porque si tú no sabes que fue Dios el que te lo reveló, ¿cómo voy a saber yo? ¿Qué usted cree que sea eso? Como tú no sabes, yo tampoco sé. Entonces vamos a la palabra de Dios porque Dios sí sabe. Entonces, lo que digo yo es que el sueño, toda la revelación, es lo que quiero decir. Esto es lo que quiero decir. Toda la revelación de Dios está aquí. Nosotros no necesitamos más nada que la palabra de Dios. No necesitamos andar caminando inseguros. Ay, tal hermana me dijo tal cosa o tal hermano me dijo tal cosa. Me dio esta revelación. Hermano, eso no es de Dios. Mira, cuando el profeta es de Dios, hoy en día no hay profetas, para decirlo de paso, ¿no? Hoy en día no hay profetas. El único profeta que hay es el que predica la palabra de Dios el domingo, pero es la palabra de Dios ya revelada, más nada que eso. Porque si el que se para ahí dice, no, yo tuve un sueño de Dios, le voy a decir cuál es la revelación. Hay que bajarlo de ahí rápidamente. Hay que bajarlo de ahí, porque no es de Dios. No, pero en la Biblia, ¿por qué habían profetas? Y porque se estaba escribiendo el canon de la Biblia. Por eso habían. Pero ya después todo eso cesó. Ya no hay apóstoles. Cuando decimos nosotros, mucha gente dice que hoy en día hay apóstoles de Cristo. Eso no es verdad. Fíjese la palabra, de Cristo. Los apóstoles de Cristo fueron 12. De Cristo. Ahí es donde la gente se equivoca.
¿Dónde salieron los otros? Entonces, mucha gente, vemos en el Nuevo Testamento, si usted empieza a estudiar, que usted ve que habían apóstoles de la iglesia. Mire la clave, la palabra de la iglesia. Pero la palabra apóstol significa enviado. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa un enviado. Esos hermanos en esa época, ellos eran enviados a otras iglesias, a fundar misiones. Pero ellos no eran los apóstoles originales de Jesucristo. Por ahí hay cestas que dicen el apóstol de Jesucristo. Eso es mentira. Salga corriendo de ahí si usted ve algo así. Eso no es verdad. Y nosotros hemos hablado de eso y hemos estudiado eso y hemos predicado de eso. ¿Cuáles son las marcas de un verdadero apóstol? Una de las marcas es que tú tenías que haber visto al Señor ocularmente. Para poder ser un apóstol original de Cristo, tú tenías que haberlo visto ocularmente. 500 años atrás. Y eso sucedió hace mucho tiempo atrás. Solamente ellos lo vieron. Para que ellos tuvieran la plena convicción de que esto era real y pudieran dar sus vidas como la dieron, ellos tenían que haber visto al Señor resucitado. Inclusive cuando usted empieza, por ejemplo, la epístola de Juan, primera de Juan. Lea nada más el primer capítulo esta noche. Lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, el verbo es Cristo. Esto les anunciamos. El apóstol Juan lo vio, estuvo con él, comió con él, lo oyó, escribió. Apóstol directo de Cristo. Tiene autoridad. Es como si Cristo estuviera hablando, igual, como si Cristo estuviera hablando. Tiene la misma autoridad en ese momento, delegada por Cristo. Él, el apóstol Juan, y así los otros apóstoles. Entonces hoy en día, tenga cuidado con eso. Tenemos que hablar de eso porque es la verdad que está sucediendo. Y los profetas lo mismo, hermano. Ya los profetas no existen. Ya se escribió los 39 libros del Antiguo Testamento ya fueron escritos. No hay profeta. No necesitamos más profecía. Necesitamos que se cumplan en el tiempo de Dios todavía las que faltan por cumplirse. Ya se han cumplido muchas y faltan otras que cumplirse. Pero no hay profetas. Tampoco. Ok, hermanos. Entonces, seguimos aquí en la parte de la nota que dice, el Espíritu ilumina nuestra mente y nos capacita para entender lo que Él mismo, o sea, Él con mayúscula, Él mismo ha escrito. Segunda de Pedro 1, 20, 21. ¿Okay? El Espíritu Santo cuando viene al creyente lo ilumina y puede entender la palabra. He visto personas que dicen, no, ya yo he leído la Biblia como 3 veces. Pero ni entienden, ni saben, ni absolutamente nada, porque el Espíritu Santo tiene que iluminarte, no importa el grado académico que usted tenga. El Espíritu Santo cuando te ilumina, tú puedes entender la palabra de Dios. De otra manera no. Ok, vamos a seguir en la página 303. Vamos a Juan 16 de nuevo. El Evangelio de Juan. 16, 13 y 14. ¿Qué dice, hermanos? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué o quién será el tema principal de la revelación salvadora del Espíritu a los hombres? Y la otra pregunta dice, ¿el Espíritu atraerá la atención sobre sí mismo o sobre otro? Es una pregunta. ¿El Espíritu Santo atraerá la atención sobre sí mismo
o sobre otro. ¿Qué dice la Escritura? Sobre otro. ¿Sobre quién? ¿Con S o sin la S? Leamos otra vez. Leamos otra vez. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, es el 13 y 14, ¿verdad? Sí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira el 14. Él me glorificará. ¿Quién está hablando? Primero tenemos que... No. ¿Quién está hablando aquí en esta parte de la palabra de Dios? Jesús, ¿verdad? Entonces mira el 14 que dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces la pregunta que dice, ¿el Espíritu atraerá la atención? Es la segunda pregunta. ¿Sobre sí mismo o sobre otro? Y la otra, sobre otro. Entonces ese otro es ¿quién? ¿Cómo? ¿Seguro? Muy bien, muy bien. Así es. Sobre Cristo, sobre Jesús. Y el tema principal de revelación es ¿quién? ¿Quién es el tema de revelación principal? Cristo es el tema de revelación principal. Preguntas. Seguimos. Bueno, vamos a ver la nota. Estas promesas de Jesús fueron hechas principalmente a los apóstoles, por medio de quienes el Nuevo Testamento sería escrito. Sin embargo, también encontramos verdades que son aplicables a todos los creyentes. Cualquier obra o revelación verdadera del Espíritu Santo siempre glorificará a la persona y la obra propiciatoria de Cristo. ¿Ve? Es a Cristo. El Espíritu Santo no atraerá la atención sobre sí mismo, sino a Cristo. Todo apunta a Cristo, al Hijo, al Hijo. Con Cristo todo, sin Cristo nada, hermanos. Sin Cristo estamos perdidos. La iglesia es de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Cristo. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Es Cristo. Entonces, quiere decir el capítulo 13, casi al final, donde dice, sino que hablará todo lo que oyere. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Exacto. Al Padre. Todo lo que oyere del Padre. Hermano. O pensaba que quería decir algo. Ok. Entonces, seguimos. El Espíritu habita en los que creen y los sella. Escuche bien esta parte. Una de las verdades más hermosas y poderosas acerca del Espíritu Santo es que Él habita en cada verdadero creyente en Cristo y nos sella como hijos redimidos de Dios. ¿Qué significa la palabra redimidos? ¿Ah? Comprados. Exactamente. Hemos sido comprados a precio de sangre. Por medio del Espíritu, el Padre y el Hijo hacen su morada en nosotros. Okay. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca de que el Espíritu habita en los creyentes? Veamos Juan
capítulo 7, Juan 7, del 37 al 39. ¿Quién lee? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Uh-huh. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿qué nos enseñan los siguientes textos acerca de que el Espíritu habita en los creyentes? ¿Qué nos enseñan? Solamente mora en los hijos de Dios. ¿En los qué? Los hijos de Dios. En los hijos de Dios. Bueno, ajá. Y cuando dice que correrán ríos de agua viva, Que hay vida eterna para el creyente. ¿quién más puede participar? Cristo usó esto como ilustración del poder vivificador del Espíritu Santo fluyendo hacia todos los que están unidos a Él por la fe. De su interior, el que creyere en mí, dice el Señor, correrán de su interior ríos de agua viva. Ese es el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Por la fe en Él. Vayamos a Juan capítulo 14, versículo 23. Vamos a leerlo. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. Haremos con él morada. Fíjese que el Señor también dice que que el Espíritu Santo estará con nosotros, pero también en nosotros. No solamente con nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en los creyentes, ¿no? No estaba. Pero ahora nosotros sí, en el nuevo pacto, está con nosotros y en nosotros. ¿Verdad? Entonces, así como el verdadero creyente morará en el paraíso, cada uno de nosotros irá allá al paraíso como creyente, estaremos con el Señor en el cielo. Esa es nuestra esperanza. Y no importa lo joven o lo viejo que seamos, un día podemos irnos para allá con el Señor. Ayer me asusté un poco porque fue la manera en que sucedió esto, ¿no? Iba llegando a la tienda después que salimos del trabajo y yo me distraje así, estaba parado para cruzar de una calle a otra y estoy así parado y entra una llamada y está mi esposa hablando con mi hijo y entonces yo quise recordarle algo, pero en ese momento yo miro para acá y ya yo iba a cruzar, ¿verdad? Pero no caminando, les estoy hablando en mi camioneta, en mi troca, como se le dice aquí. Y ya iba a pasar y mi esposa con el teléfono aquí mirando hacia allá, hermano, y ella miró así rápido y dijo, cuidado. Y yo frené. Y pasó otro carro, pero era una camioneta. Pasó así volando. O sea que yo no me había dado cuenta de eso ni había mirado para este lado. Ya yo iba a pasar. Me hubiese dado. Entonces la vida es frágil. Gracias al Señor, pues no me tocaba ese momento. Pero así como el creyente
va a morar con el Señor, ¿verdad? Asimismo, el Espíritu de Dios, el Dios Trino, ya mora. Fíjense qué tremendo, ya mora en el corazón del creyente. Usted no anda solo. ¿Oyeron eso, hermanos? Ustedes no andan solos. El Señor está con ustedes porque viven ustedes. Somos templo del Espíritu Santo. Y Él mora allí. Gloria a Dios por eso. Entonces, vamos a entrar ya a la última página. Dice que la palabra en la nota, la página 304, dice la palabra morada traduce el vocablo griego mone, el cual denota una habitación, una morada o un lugar para vivir. Y eso es lo que hace. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. Vamos a ver Romanos 8:9. Romanos 8:9. ¿Dónde me fui? ¿Lo tiene, hermano? Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ve? Si alguien no tiene el Espíritu, no es de él. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Qué es vivir según la carne? Haciendo lo que está acá. ¿Y qué quiere esta carne? Orar. Lee la Biblia. ¿Qué quiere esta carne? Exactamente. Esta carne quiere el pecado. Pero el Espíritu Santo que nos hace ya... Dormir bastante. Dormir bastante, mira. No me hable de eso, que yo no dormí casi anoche. Pero esta carne lo que quiere es eso, ¿ves? Lo contrario. Pero dice, mire qué hermoso dice en el, para tomar. No tenemos mucho tiempo, pues voy a concentrarme nada más aquí en este versículo. Pero dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, haciendo la voluntad del Espíritu. No quiere decir que no vamos a fallar, pero ya nuestra naturaleza ha sido cambiada, interior, ¿no? Ya los deseos de nosotros son otros. ¿Okay? Pero todavía vivimos en este cuerpo de carne, carnal, que también desea, pero el Espíritu nos ayuda en esa debilidad. Por eso podemos vivir la vida cristiana, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Si no, no pudiéramos vivir la vida cristiana, no pudiéramos vivir en santidad, no pudiéramos hacer la voluntad de Dios, ni orar, ni leer la palabra, nada de esas cosas. Nos fortalece, nos guía, nos consuela el Espíritu de Dios. Entonces, dice la nota, este texto no debería ser visto solo como una advertencia, sino también como un gran estímulo. El Espíritu Santo habita en cada creyente genuino, desde el cristiano más maduro hasta el recién convertido. Una persona que se entregó al Señor, o mejor dicho, que el Señor lo salvó, el domingo que pasó, tiene el Espíritu Santo igual que nosotros. Es nuestro hermano o nuestra hermana. Y el Espíritu Santo mora en él o ella. Fíjese lo que dice tan poderoso esto. ¿Qué nos enseña Efesios? Vamos a Efesios, a la carta de Efesios. Vamos. Es Efesios capítulo 1. Capítulo 1, 13, 14. Perdón, es que José no tiene el libro. Sí, 13 y 14.
Adelante, hermano. 13, 14, ¿no? Sí. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ujú. Entonces dice, ¿qué nos enseña acerca de que el Espíritu sella a los creyentes? ¿Qué nos enseña? ¿Qué pusieron ahí? Si alguien escribió. Que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. O sea, es la inicial. Vamos a ver la nota para que vean, para ampliar un poquito más. Dice, la palabra sellados traduce el vocablo griego fragizo, el cual significa poner un sello o hacer una marca. Ustedes saben por qué siempre el autor de este libro trae la palabra o en hebreo o en griego, ¿no? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque a veces cuando empezamos a leer las notas, si está en el Nuevo Testamento lo trae en griego y si es... Correcto, por eso es. ¿Ves? Y entonces él va al original y entonces lo trae a nuestro idioma, que significa ta. Eso es lo que está haciendo el autor del libro. Y lo cual es muy bueno porque sabemos realmente lo que está diciendo la palabra. ¿Ven? Entonces dice, en las Escrituras, esta palabra es usada para denotar tres ideas. Número 1, pertenencia o posesión. 2 Corintios 1:22, Apocalipsis 7, de 2 y 3. Y segundo, seguridad. Vemos eso en Mateo 66. Esto lo buscan en sus casas. Efesios 4:30, por la cuestión de tiempo. Y número 3, autenticación y aprobación. Juan 3:33 y 6:27. La palabra garantía traduce el vocablo griego arrabón, el cual denota un propósito, fianza o pago por adelantado para asegurar una compra final. Un pago, fíjese, un pago, las arras del espíritu, un pago, ¿verdad?, inicial. ¿Okay? Entonces dice, un pago inicial con la promesa de entregar la recompensa completa. Entonces sigue diciendo, el Espíritu Santo que habita, reaviva y fortalece al creyente es también el sello de propiedad de Dios, así como su garantía de salvación definitiva y completa en su presencia. Usted le pertenece a Cristo. Aunque no quiera. No, sí, yo sé que quiere. Pero Dios no se equivoca, ¿verdad? Sellado. Qué privilegio tan grande tenemos nosotros como hijos de Dios. Eso no lo puede cambiar nadie. Por eso, si seguimos leyendo en Romanos 8, cuando entramos en todo lo que es, usted lea todo ese capítulo 8, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar, oiga bien, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Entonces ahí sigue diciendo todo lo que dije. Nada nos podrá separar. Entonces sigue diciendo la nota, nuestro Dios es un Dios salvador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, quien planeó nuestra salvación. Fíjese, aquí estamos resumiendo las tres clases. La obra salvadora del Padre, la obra salvadora del Hijo y la obra salvadora del Espíritu Santo. ¿Ok? Fíjese lo que dice, el Padre, quien planeó nuestra salvación y gobierna cada uno de sus detalles. ¿Quién es ese? Dios. El Hijo, de cuya persona y obra depende nuestra salvación.
es Dios. También es Dios. El Espíritu, quien habita en nosotros y nos sella para el día de la redención, es Dios también. Efesios 4:30. Cada una de las personas de la Trinidad está involucrada en nuestra salvación y es plenamente Dios. Por lo tanto, podemos tener la firme confianza de que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará sin falta. Sin falta. Por eso, una de las doctrinas de la gracia, ¿verdad?, en las cuales nosotros creemos, es la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos significa que un verdadero creyente jamás se perderá porque va a perseverar hasta el fin. Y va a perseverar hasta el fin en la fe porque Cristo está en él. Ya Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo. Y nada lo podrá separar. Lo vimos el domingo cuando vino el pastor y predicó. Lo vemos en la palabra, por donde quiera, hermanos. O sea, nuestra salvación está segura. No debemos temer, porque estamos en las manos del Señor. Ahora, que esa persona, ese hermano o hermana puede caer hasta en pecados graves, sí. ¿Va a pagar las consecuencias? Sí. Las va a pagar aquí. Va a pagar esas consecuencias de ser infiel. Y también cuando estemos en el tribunal de Cristo, pero no para condenación. Yo digo que es para vergüenza delante de Dios, si no se arrepiente. Tony. No, que ayer estaba viendo un sermón de R.C. Sproul y él le gusta usar la preservación de los santos, porque él dice que el mismo Dios nos preserva, que no es nosotros, tú sabes, tratando de aguantar con la salvación o la santificación, pero el mismo Espíritu Santo nos preserva en esa misma salvación y todo es de Dios, pues. Entonces él decía que le gustaba más usar esa palabra. ¿Qué perseverancia? Sí. Preservación de los santos. Hasta mejor, ¿verdad? La preservación de los santos. Y es verdad, porque es Dios el que nos preserva hasta el fin. ¿Ok? Comentarios, hermanos, preguntas, comentarios. Hemos terminado este libro hoy. Si quisiera adquirir este libro, muy bueno, de verdad se lo recomendamos. Cualquier persona que vea en las redes del hermano Paul Washer, Conociendo al Dios Vivo, número 1. Muy bueno. ¿Algo para terminar en oración? ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu Santo Espíritu. Tu obra salvadora en cada uno de nosotros ha sido tan grande. No la podemos entender a profundidad, Señor, pero lo que podemos entender, Padre, te alabamos y te glorificamos. Y queremos crecer cada día más en el conocimiento tuyo para amarte, para agradarte y para andar en tus caminos. Bendice a mis hermanos aquí, también a aquellos que no pudieron venir por diferentes circunstancias. Sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Amén.